Buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Daza. Es un gusto saludarlos en la mañana de hoy. Bienvenidos a nuestro webinar Historias de SARLAB. Antes de iniciar, les voy a dar las instrucciones a nuestros asistentes. Por favor, vamos a tener todas las cámaras y los micrófonos apagados y en 3 minutos daremos inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias.
buenos días a todos nuevamente. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Daza y es un gusto saludarlos en la mañana de hoy. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro webinar Historias de Sarlaf. Primero que todo les daré las instrucciones para los asistentes a nuestra conferencia. Por favor, mantenemos los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas. Si tienen alguna pregunta, duda y inquietud, el medio para realizarla será el chat que encontrarán en la barra de opciones de la plataforma. Lo pueden abrir y escribir por medio de este. Internamente iremos recolectando las preguntas y en el momento oportuno las responderemos en el mismo chat o directamente por parte del expositor. El día de hoy nos acompaña como panelista Pedro Leonardo Cortés García. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, MBA con doble titulación de la Universidad de los Andes. Es especialista de riesgos y control de la Universidad de los Andes, Escuela de Negocios y certificado en gestión de riesgos CRM Risk Manager, entre sus certificados más destacados. Desde hace más de 13 años es consultor de riesgos y ha atendido al sector cooperativo y financiero en estos temas especializados. En esta larga carrera de consultor ha podido desarrollar de manera práctica sistemas completos de administración de riesgos CIAR. Ha elaborado con su equipo más de 150 modelos de riesgo para entidades cooperativas, financieras y del sector real, de diferentes tamaños y especialidades en Colombia, Panamá y Costa Rica. Actualmente el ingeniero Pedro es CEO del grupo empresarial CDS y socio consultor de negocios de EBS Ethos para Colombia y Latinoamérica. Hoy nos va a compartir sus experiencias reales en procesos de implementación SARLAF que estamos seguros que aportarán a sus organizaciones. Ingeniero Pedro Cortés, el auditorio es todo tuyo. Bueno, gracias Alejandra. Entonces, buenos días a todos. Entonces, me place saludarlos, agradecerles este espacio que nos regalan para socializar y sensibilizar experiencias a nivel del sector solidario, el sector financiero, inherentes al SARLAF, ¿cierto? Y entonces empezamos a hablar de lo inherente a la realidad actual de las organizaciones, de la economía. El día martes tuvimos la oportunidad de ver las cifras del comportamiento de la macroeconomía y no son cifras fáciles para una economía como la colombiana. Entonces, es importante entender que en este momento los sistemas de riesgo ganan un valor enorme en términos de qué, en términos de aplicación, en términos de practicidad y en términos de que nos dimos cuenta que los riesgos sí se pueden materializar. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes y a las personas que capacito y formo, señores, realmente sí estamos pasando por algo muy importante y tenemos que tener la clara seguridad de que tenemos que salir adelante. Pero tenemos que salir adelante, primero que todo, cumpliendo con unos requisitos normativos. Segundo, tenemos que ser conscientes de que los sistemas de riesgo no son estáticos, son dinámicos. Y tercero, que tenemos que hacerlo lo más sencillo o simple posible para nuestras organizaciones. Entonces, en función de eso, hoy me permití, digamos, me voy a permitir hablarles a ustedes de los cambios que genera la nueva normalidad en nuestro sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces vamos a empezar a enmarcarnos dentro de lo que nos habla el Grupo de Acción Financiera Internacional en el capítulo Latinoamérica, ¿cierto? Y GAFILAT le dice a UIAF, señor UIAF, dígale a todos sus vigilados y a todos sus aliados como las superintendencias que las entidades que ustedes vigilan deben tener en cuenta unos nuevos fenómenos que se están traduciendo en riesgos de lavado de activos derivados de la pandemia. Entonces, el primero es el tráfico de medicamentos falsificados con mercancía relacionada. Entonces, como podemos ver en este momento en la economía, está de moda muchísimas personas que sí entendemos que el tema de la pandemia afectó su economía, salieron a
traer mercancías o unas personas que no son de buenas costumbres a empezar a falsificar tapabocas, medicamentos, productos no certificados por INVIMA, y entonces empezamos a hablar de una de las tipologías que nos recomienda Gafilat por COVID-19. ¿La vemos? Sí, la estamos viendo en la economía, ¿cierto? Segundo, empezamos a hablar de posibles fraudes y estafas asociadas a recursos públicos. Entonces, este comunicado salió a finales de marzo y que hemos visto lamentablemente en nuestra economía. Entonces, servidores públicos que están siendo investigados por procesos de ¿qué? De fraude, cohecho, interés indebido y corrupción, que todos son delitos fuente del AF. Hemos visto un incremento muy fuerte en fraudes y delitos cibernéticos, y nosotros que estamos ligados al sector que ejerce actividad financiera, ya sea solidario, financiero, cooperativo, entonces tenemos que protegernos de ello. Reclutamiento de personas por necesidad, porque muchas personas, al verse en inactividad económica y por la urgencia, entre comillas, de comer o de alimentar a sus familias, ha entrado como que a facilitar delitos a organizaciones criminales utilizando el prestanombres para mover grandes sumas de dinero. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este momento la economía colombiana se está moviendo con muchísimo efectivo, ¿sí? Y mucho dinero en efectivo proviene ¿de qué? De delitos fuente del AF. Y por último, posibles riesgos relacionados con mal uso y abuso de organizaciones sin fines de lucro, como lo determina Gafilat o en Colombia las famosas ESALES, por el aumento en actividad de dichas organizaciones. Entonces, acá nos referimos a ¿qué? A muchas fundaciones, muchas ONGs que están ayudando, facilitando a lavar dineros provenientes de delitos fuente del AF. ¿Por qué? Por donaciones o entre comillas para utilizarlos en donaciones o en otro tipo de actividades inherentes a todo el esquema de salud y social que generó la pandemia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante tener claro acá? ¿Qué delitos financieros están siendo generados por COVID-19? Entonces, primero que todo, los criminales están encontrando medidas para traspasar los mecanismos de debida diligencia. ¿Y eso qué quiere decir, señores? Que estamos pasando por un momento donde las organizaciones criminales están más avanzadas que los mismos mecanismos de seguridad de fondos, cooperativas, mutuales, entidades sin ánimo de lucro, hasta de los mismos bancos. ¿Por qué? ¿Y dónde se ve esto? En un incremento en compras en línea, validar la autenticidad de los usuarios conforme llega y entra a nuestras organizaciones la nueva normalidad. Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Las organizaciones por la nueva normalidad han salido en masa a buscar medios digitales para mantener sus modelos de negocio, pero han modificado sus procesos comerciales, pero no han modificado sus procesos de control. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene un llamado de atención para que los sistemas sean dinámicos para gestionar el riesgo. Y voy a colocar un ejemplo muy sencillo. En entidades en este tiempo han implementado nuevos canales electrónicos, pero ninguno ha actualizado su segmentación, entendiendo que el solo hecho de incorporar un nuevo canal diversifica o modifica los segmentos en los que están clasificados nuestros clientes o distribuidos nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo vaya a crear un segmento para canales electrónicos, es simplemente que asociados que transaban por ventanilla o transaban por débito automático o transaban por pagaduría, ahora están transando. ¿Por qué? Por nuevos canales que ustedes han dispuesto en sus modelos de negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo no implemento controles para validar la autenticidad de los usuarios, definitivamente ahí voy a tener problemas cuando yo requiera hacer debida diligencia de esas transacciones que van a generar
inusualidades en mi modelo de administración de lavado de activos. Segundo, el incremento del uso indebido de servicios financieros en línea y criptoactivos para mover y ocultar fondos ilícitos. Como les hablaba iniciando esta formación, yo les comentaba que en estos momentos se está moviendo mucho el dinero en efectivo. Y entonces decimos, bueno, ¿y de dónde proviene el dinero con el cual estas personas que me están ofreciendo insumos, tapabocas, termómetros, kits de bioseguridad, sacaron ese dinero para comprar grandes sumas, grandes cantidades de estos elementos? Y nos estamos dando cuenta que el comercio internacional está en un momento muy alto, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con la provisión. Entonces decimos, bueno, ¿y cuántas de nuestras partes interesadas en este momento están teniendo este tipo de actividad económica? Los entendemos y siempre vamos a decir, no, es que de algo tienen que comer. Pero acá debemos entender que esto no es nuevo y que la actual pandemia ha obligado a que los grupos del crimen organizado transnacional los utilicen cada vez como moneda de cambio en comercio internacional. Entonces voy a colocar una experiencia. Una persona conocida por mí, cuando empezó en marzo, empezó a traer todo legal y hace 15 días hablé con él y me decía, Pedro, es increíble, a precio costo en China, un tapabocas sale por casi $2, un KN95, y uno de los normales sale como a 20, como a 17 centavos de dólar. Y es increíble que acá los KN, que a costo traído y con fabricante, los estén dando en 4.000 y 5.000 pesos. Ahí es donde entra el dinero de lavado de activos. ¿Y cuántos de nuestros asociados, cuántos de nuestros proveedores, cuántos de nuestras partes interesadas con las que tenemos relación han entrado en ese tipo de negocios y nuestros sistemas de SARLAF no han modificado, no han cambiado? Y entonces debemos entender que es una realidad. Tercero, que se presentan retiros del sistema solidario o financiero derivado de la inestabilidad, que esto puede generar mercados desregulados y materialización de riesgos asociados, como que riesgo de liquidez y de crédito, y por nuestro afán de mantener flujos, por nuestro afán de mantener el nivel de cartera, el nivel de captación, el nivel de colocación, le abrimos la puerta y esto incrementa las oportunidades para que los criminales puedan lavar flujos ilícitos a través de prestanombres, entre comillas, testaferros. Entonces es un momento muy importante. Yo sé que todos tenemos el afán por cumplir metas, que acabamos de pasar por uno de los trimestres más fuertes es más, dice la economía que es el peor trimestre de la economía colombiana a nivel histórico, mas sin embargo, eso no nos deslegitima la oportunidad de mantener los controles que tenemos para la llegada de nuevos dineros o grandes desembolsos. Es el momento de hacerse nuevamente o de repetir las preguntas de ¿por qué llegó este dinero? ¿De dónde llegó este dinero? ¿O hacia dónde va este dinero? ¿Y para qué va a ser utilizado este dinero? Si un asociado llega a pedirme 100 millones, 200 millones, no es que lo va a invertir. Es momento de preguntarse en qué lo va a invertir. ¿Por qué? Porque en qué va a utilizar este dinero en momentos donde la economía prácticamente está parada, está detenida y la persona nunca había tenido ese tipo de movimientos. Y por último, tener presente que el fraude se puede presentar de distintas maneras, como la falsificación de identidad, donaciones a ESALes, falsas o corruptas, esquemas fraudulentos de inversiones, cibercrimen, phishing, secuestros de datos, y todos estos son delitos fuente de la. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el incremento en lo que tiene que ver con suplantación de páginas web de nuestras entidades es que ya no están atacando a bancos, están atacando a fondos, a cooperativas, a los apps de crédito que existen en los celulares,
y están yendo con correos falsos a secuestrar datos para hacer incurrir a nuestros asociados, a las personas naturales o jurídicas, ¿en qué? En rescates por información o fraudes generados de ello. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque es necesario incorporar en nuestros manuales, en nuestras matrices y en nuestros modelos de segmentación y de monitoreo todos estos delitos asociados a la nueva pandemia y a la dinamización de los procesos de nuestras entidades. ¿Listo? Es importante, Alejandra, si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, la hacen mediante el chat, ¿sí? Y Alejandra me interrumpe y atendemos la consulta y continuamos. ¿Les Ingeniero, parece? sí, señor. En el momento tenemos una pregunta de la señora Daniela Ruiz. Nos pregunta, ¿cuál método de segmentación recomiendas en este momento? Entonces, yo quiero hacer un énfasis no es el método de segmentación, sino las variables que tengo en cuenta para segmentar, ¿sí? Entonces, es muy importante volver a la circular 14 de 2018, decir, bueno, la circular habla de que yo debo coger cada uno de los factores y determinar cuáles son las variables que determinan naturaleza y característica de cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, en este momento gana un reconocimiento enorme utilizar la actividad económica y la ocupación. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? O la profesión y la actividad económica. ¿Por qué? Yo puedo ser ingeniero industrial, pero mi ocupación es taxista o conductor de Uber. Y son cosas muy diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué le recomiendo? Una que utilice métodos cuantitativos, que no utilice criterios de experto y que incorporen el comportamiento transaccional como variable de segmentación. Entonces, si yo les puedo decir, factor de riesgo cliente, entonces vamos a utilizar las sociodemográficas clásicas, el estado civil, el ingreso, la ocupación, la actividad económica, ¿cierto? El estrato, los ingresos, los activos, los pasivos, ¿cierto? Pero a nivel de producto, entonces vengan, ahora tengo una nueva normalidad, porque productos que yo solo ofrecía de manera presencial, ahora los ofrezco de manera virtual. Ah, Pedro, ahora es de los dos, entonces mixto. Entonces, una variable de producto, naturaleza del producto, presencial o virtual. Listo, ¿qué otra variable de producto? Si el producto lo puede manejar un tercero o no. La titularidad del producto es muy importante en este momento. Tercero, a nivel de producto, la naturaleza contable del producto. Si es activo, si es pasivo, si es patrimonial. Ah, ok. Y si el producto recauda por otro tipo de canales. Ah, ok. O por canales propios o canales de terceros. Ah, ok. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, el crédito solo lo recaudo con este producto, pero por ejemplo, muchos de los acá presentes deben tener ahorita el multiportal de CopCentral. Y entonces ya recaudo por Efecti, por Baloto, códigos de recaudo, y los que ustedes tengan por Avalplay, David Plata, Nequi. Entonces decimos, oiga, estoy actuando con omnicanalidad, sí. ¿Y qué variables se está determinando de sus canales? ¿Qué variables se está determinando de sus productos? ¿Qué variables se está utilizando de sus jurisdicciones? El simple hecho de incorporar una variable como jurisdicción COVID o no COVID. Ok. ¿Y eso dónde sale? Eso ya está publicado en los portales. ¿Sí? Entonces hay un portal del gobierno que se llama Datos Abiertos o datospublicos.gov.co y está el índice de criminalidad, el índice de incidencia de COVID, ¿cierto? El índice de delitos fuente, de narcotráfico. Entonces, la metodología, a mí me gusta trabajar con modelos cuantitativos, entonces generalmente utilizo modelos como K-medias, utilizo el clúster bietápico, que es un algoritmo específico de SPSS. No me gustan los modelos de clasificación
porque no describen la naturaleza transaccional de las personas. Eso sirve muy bien para modelos de segmentación de mercado, pero para segmentar transacciones, perfiles transaccionales, no lo recomiendo. Ya lo he visto en muchas entidades y realmente es un modelo que clasifica a las personas, pero no les determina un perfil transaccional. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, señor, en el momento no tenemos más. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, es muy importante hablar de las recomendaciones que hace Gafi. Entonces dice, señor, constante contacto y acompañamiento de los reguladores con sus entidades. La Supersolidaria en este caso y la Superfinanciera están haciendo conversatorios con sus vigilados y diciéndoles, bueno, cómo ha modificado su sistema. Es muy importante. Este mes es mes de informes de oficiales de cumplimiento. Y sería muy bonito y sería muy efectivo que un oficial de cumplimiento dijera, mire, así se comportó el SARLAF en normalidad. Y así se comportaba o se está comportando con pandemia. ¿Cómo cambió el perfil de los asociados? El perfil transaccional. ¿Qué políticas se aplicaron? ¿Cuántos controles visitamos? ¿A cuántas personas les actualizamos datos? ¿Cuántos canales implementamos y cuál fue el perfil de riesgo de cada canal, de cada jurisdicción, de cada producto? Es una oportunidad muy grande para innovar en nuestro informe oficial de cumplimiento, porque es increíble que hayamos pasado por la pandemia más grande de la historia de la humanidad, ¿cierto? No en número de muertos, pero sí en personas afectadas, países afectados, y no haya pasado nada en nuestro informe como oficial de cumplimiento. Si no cambia mi matriz, si no actualicé una política, significa que el SARLAF se quedó detenido en el tiempo. Y nosotros como oficiales de cumplimiento realmente no le dimos el valor que necesitábamos en estos momentos y no le agregamos valor a la organización. Es muy importante entender que la organización debe generar, y el oficial de cumplimiento debe generar comunicados no solo a los funcionarios, promover en la organización, que le digan a los asociados, a los clientes, que deben usar de manera responsable los servicios digitales financieros y no financieros, que hay un reglamento de uso de las páginas web o de los portales transaccionales que han dispuesto las entidades y publicárselos y garantizar de que sean socializados. ¿Sí? Por ejemplo, yo he visto muchos webinars de muchas entidades que han tratado de mantener contacto con sus asociados, con sus clientes, pero no he llegado a ver el primero de un webinar donde el oficial de cumplimiento diga, yo quiero 2 horitas, hoy vamos a hablar de potenciales delitos fuentes y que se lo exponga a la base social. Decirle, nosotros lo controlamos, pero señores, les hago este tipo de recomendaciones. ¿Por qué? Porque a veces solo trabajamos el sistema de riesgos a nivel interno y lo sellamos y lo blindamos, pero realmente nunca utilizamos la formación, la sensibilización como un control eficaz de la solo a nuestros funcionarios, pero nunca realmente a la base que nos importa, que es nuestra base social. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo no hago eso, siempre voy a trabajar en procurar un mayor y mejor monitoreo y transparencia en las transacciones financieras. ¿Yo cómo mitigo eso? Con sensibilización. Y segundo, con operatividad. ¿Para qué? Para que incorporemos el monitoreo de transacciones electrónicas dentro de nuestros modelos de administración de la app. Entonces decimos, no, como eso lo hace Baloto, como eso lo hace Efecti, como eso lo hace el Copcentral, como eso lo hace el Banco de Bogotá, que es por donde recaudo PCE o Multiportal. No, señores, de ninguna manera se puede heredar una política de la de una entidad a otra. Ahorita lo vamos a ver y hago un énfasis muy importante en eso, porque a veces pensamos que porque recaudo en Bancolombia no tengo riesgo de lavado de activos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque los clientes que atiende Bancolombia son asociados suyos y la responsabilidad de monitorear y controlar esas transacciones son de la entidad.
independientemente del canal que haya dispuesto y los convenios que haya generado. ¿Para qué? Para realmente generar una cultura y podamos fomentar el uso de la identidad digital según corresponda para ayudar a las transacciones financieras y activos virtuales. ¿Por qué? Porque usted piensa que, por ejemplo, Pedro Cortés está haciendo una transacción, pero realmente no es Pedro Cortés. Si usted está realmente seguro que el que está detrás del computador, ¿sí?, es su asociado, perfecto, pero muchas entidades lo están dando por hecho y ahí se materializa un riesgo de lavado de activos tremendo y enorme, que no sabemos de dónde están proveniendo los pagos y qué terceros son los que me están realizando pagos o a quién le estoy recaudando dinero. Entonces, el hecho que estemos en virtualidad, muchos de nosotros, no significa que no debamos incorporar nuevas políticas, nuevos procedimientos y nuevos mecanismos para monitorear este tipo de operaciones. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o vamos bien? Vamos bien, ingeniero. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Entonces, es importante determinar que la primera actualización de normativa es las recomendaciones que hace Gafi a través de la UIAF en Colombia para actualizar nuestras matrices, nuestras políticas y procedimientos. Segundo, entonces, como bien saben, el gobierno colombiano decide adoptar como una nueva lista restrictiva la lista de terroristas de la Unión Europea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pedro, pues yo estaba consultando ONU y Clinton, o sea, la lista de la OFAC. Hay otros que dicen, no, Pedro, yo consulto 200 listas. Está muy bien. Pero es importante que dentro del manual SARLAF incorporen que es obligatorio para la entidad consultar la lista de terroristas de la Unión Europea. Y esta lista de terroristas de la Unión Europea, entre comillas, me voy a adelantar acá, incorpora una nueva lista de países de mayor riesgo. Segundo, incorpora nuevas organizaciones en Colombia. ¿Por qué? Les voy a colocar un ejemplo. Actualmente en la ONU las FARC no eran una organización terrorista, pero en la lista de la Unión Europea sí son una organización terrorista. Adicionalmente, el Banco de Inglaterra complementa esta lista, incorpora unas cédulas por personas que han sido, entre comillas, encontradas culpables en Europa o en la zona Schengen en delitos de fuente de la. Entonces es importante incorporarlo. La Super está haciendo unas recomendaciones de actualización. Es un sofisma, no es un tema complicado, pero si yo les hago la pregunta, señores, esto salió a finales de enero, ¿ya actualizaron sus manuales incorporando esta decisión? Me dicen, no lo he hecho. Pues, señores, es algo muy sencillo y hay que hacerlo. No toma mucho tiempo, pero hoy estamos hablando desde las actualizaciones normativas a nivel de SARLAF y que deben ser incorporadas. ¿Listo? Ingeniero, disculpa, te interrumpo. Sí. Tenemos una pregunta del señor Samuel Jaimes. Dice, ¿cuál sería el modelo idóneo para cooperativas de menos de 1000 asociados cerrada de crédito y aportes? El modelo idóneo de segmentación o de medición. Entonces, No, no se lo que escribe. les decía ahorita, no existe existen técnicas, ¿cierto? ¿Yo cuál sugiero? ¿Sí? Por ejemplo, dicen cooperativa de menos de 1000 asociados cerrada de crédito de aportes. Pero ¿en qué sector están sus asociados? ¿En el sector público? ¿En el sector privado? ¿En qué sector de la economía están? Porque no es la cooperativa como tal la que construye. Para eso se utiliza una herramienta que se llama Tascoy, para identificar sus partes interesadas, porque usted puede decir, pues Pedro, yo tengo una cooperativa cerrada, pero usted le compra a un importador que después es acusado de evasión de impuestos.
o de blanquear o de tener sus cuentas de compensación en paraísos fiscales. Entonces puede ser un fondo, una cooperativa, hijo de una multinacional con políticas supremamente agresivas de lavado de activos, pero si usted decide contratar a una persona que esté evadiendo impuestos, señor, usted está siendo contagiado por esa parte interesada. Entonces, lo que les decía, ¿cuál es el modelo idóneo? Es un modelo cuantitativo. Yo siempre recomiendo modelos de segmentación, entre comillas, como Camedias, como clúster bietápico, como Birch o como clúster aglomerativo, y después complementarlo con un árbol de decisiones, pero pues ya eso es para entidades grandes. No importa si tienen 100 asociados o si tienen 50.000 asociados. Lo importante es que las variables que usted incluya un modelo, porque si usted me dice, tengo 3 variables de segmentación, una de cliente, una de producto y una de canal, señor, no está segmentando. Porque necesita más variables para determinar una naturaleza de producto, una naturaleza de canal, una naturaleza de jurisdicción. Entonces, ¿cuál modelo? Los aceptados por la estadística y por la probabilidad. Lo más importante en la segmentación es tener el criterio de cuáles son las variables de naturaleza y característica de cliente, de producto, de canal y de jurisdicción. Usted dice, ok, no es el modelo, sino las variables que utilice para segmentar. Mucha gente utiliza Camedias. Camedias tiene una dificultad y es que obliga a convertir los datos puros en datos como unos y ceros, ¿sí? Y eso ya pierde el criterio. Entonces, entre comillas, yo no puedo segmentar el estado civil como 1 soltero, 2 casado, 3 unión libre, y que el sistema detecte que 1.5 es la media, porque eso es medias móviles de un estado civil. Así no se segmenta. Y muchos han cometido el error, porque así les han dicho que funciona. Pero realmente Camedias tiene una debilidad, y es que, y se los voy a decir, que Camedias es muy poderoso para segmentar datos cuantitativos, el ingreso, el activo, el pasivo, el valor de aportes, el saldo de cartera, cuánto paga en cuotas, pero la experiencia me ha dicho que los peores datos que tienen las organizaciones son los cuantitativos y sus mejores datos son los cualitativos. Estado civil, género, estrato, antigüedad en la empresa, ¿cierto? La pagaduría. Y entonces dicen, ok, Pedro, entonces, ¿qué hago si solo tengo datos cualitativos y mis datos cuantitativos son malos? Pues trate de hacer una mezcla y utilice un método que le permita utilizar variables cualitativas y variables cuantitativas para obtener la mejor segmentación. ¿Listo? ¿Qué método permite eso? Lo permite Birch, lo permite clúster aglomerativo y hay una metodología muy poderosa que se llama clúster bietápico, que hace las dos en uno. Coge las variables cualitativas, coge las variables cuantitativas, utiliza técnicas para cada una y las une. Es el método más poderoso de segmentación que existe, pero es exclusivo de IBM, entonces no se puede hacer en R, se hace en SPSS. Pero pues claramente pues nosotros les podemos ayudar con eso. ¿Listo? Sí, señor ingeniero, muchas gracias. Entonces es importante, señores, entender. Salió la nueva ola de alivios financieros. Hay que mirar bien el riesgo de liquidez de las organizaciones. Entonces hoy quiero que entendamos algo como oficiales de cumplimiento, como representantes de las organizaciones. Y es que en este momento estamos pasando por una moda de delitos de cuello blanco. Sí, pues a pesar de que ayer incautaron como 75 toneladas de droga o kilos en la costa Caribe, lo que está pasando al interior del país tiene que ver prácticamente con delitos asociados o a la evasión, o al peculado, o a la corrupción. Y entonces esos son reconocidos como delitos de cuello blanco y están asociados a crímenes personales, porque tienen una naturaleza personal, abuso de confianza y crímenes de negocios y estafas. Entonces, acá es bien importante, no estamos descubriendo que el agua moja. El triángulo del fraude viene desde 1950 y habla de 3 elementos.
Y esto se utiliza como técnica de identificación de riesgo de lavado de activos. El primero es evaluar de mis partes interesadas quiénes tienen la necesidad, ¿cierto? Y entonces, esta necesidad proviene de o pérdida de ingresos en las entidades jurídicas, inactivación económica de las personas naturales, ¿cierto? Impagos o una situación económica demasiado difícil. Y entonces esto empieza a generar una serie de ¿qué? De oportunidades. ¿Por qué? Porque dicen que no hay mejor amigo de la oportunidad que la necesidad. Y cuando la gente se ve acorralada, ¿sí? Y nosotros por eso debemos monitorear los perfiles transaccionales de nuestros asociados. Hoy más que nunca, irles a actualizar, ¿sí? Irles a actualizar ingresos, ¿sí? Irles a actualizar gastos. No de una manera como encuesta, sino ser humanos, ser solidarios y decir, bueno, señor, de febrero o de marzo acá, ¿qué tanto ha cambiado su situación económica? Para que generar un lazo de confianza. Yo creo que ese es el mayor pilar que tiene el cooperativismo o la economía solidaria, la confianza. Pero si yo intento determinar esto por una encuesta fría, pues claramente mis técnicas no son adecuadas con la realidad de las personas. Y ahí es donde el SARLAF se vuelve humano. Y ahí es donde dejamos de hablar de un SARLAF tan técnico y realmente lo llevamos al día a día de los procesos. ¿Por qué, señores? Porque en función de eso nosotros vamos a entender y vamos a intentar diseñar controles para prevenir las justificaciones y motivaciones que llevan a las personas naturales o jurídicas ¿a qué? A cometer fraudes. ¿Como cuáles? Ya ahorita los vimos, los fraudes asociados a toda esta época de pandemia, más los que vienen de atrás. Entonces, es muy importante entenderlo, señores. ¿Por qué? Porque sobre eso vamos a poder contener crímenes personales asociados a delitos fuentes de el abuso de confianza que tiene que ver con corrupción, cohecho, interés indebido y todo lo que tiene que ver con estafa a nivel pública y privada, que en este momento está de moda. Si una persona le llegó a venderle 10.000 tapabocas o 1.000 tapabocas a su organización para los asociados o como usted lo disponga y no tiene la capacidad de mostrarle de dónde lo compró, señor, corra. No porque la persona que le esté vendiendo sea mala, sino porque ese dinero muy seguramente generó evasión de impuestos. Y como entidades, sí, vivimos en un mercado, vivimos en una realidad, pero en este momento el seguimiento que están haciendo a capitales que vienen de bienes ilícitos es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Las conductas delictivas no son innatas, sino son aprendidas. Si alguien hizo negocio en efectivo y le fue bien, y se ganó 100 pesos o 200 pesos por tapabocas y empezó en esa dinámica, pues va a seguir haciéndolo. He hablado con mucha gente que se le inactivó su actividad económica y me dicen, Pedro, me voy a dedicar al comercio. ¿Por qué? Porque está dando plata. Y entonces, señor, ¿dónde quedamos con todas nuestras responsabilidades como ciudadanos colombianos? ¿Sí? Y ahí es donde prima la ética y prima la responsabilidad. ¿Listo? Entonces es importante entender que el triángulo del fraude se está activando en época de pandemia, como a través de ciberdelitos. Entonces tenemos un incremento en denuncias por delitos informáticos. Señores, es importante que sensibilicen a su base. No les manden un mail diciendo tengan en cuenta esto, no hagan Zoom, hagan webinars, ¿cierto? Señores, vamos a hablar de prácticas de salud informática, ¿cierto? Evitemos no tomemos medidas cuando ya nos haya pasado algo. Segundo, aumentemos la seguridad de nuestros sitios web. No saben la cantidad de ataques que han tenido las entidades del sector solidario en los últimos 3 meses. Hace 15 días tuve un conversatorio con la Supersolidaria, con el intendente de la actividad financiera, y le decía a la entidad que yo estaba acompañando
tuvieron suplantaciones, yo no tenía ni idea, y en marzo tuvieron una y en abril tuvieron dos, y les secuestraron la página web. Y entonces entendieron que, oiga, un certificado de sitio seguro, un protocolo de seguridad para la página web donde ustedes están llevando a sus asociados a hacer transacciones, no vale mayor cosa, pero sí les garantiza que ustedes vayan a tener un problema asociado a delitos fuente de LAF. Porque una suplantación de identidad es un delito fuente de LAF. ¿Por qué? Porque un secuestro de datos es un delito fuente de LAF. Y que ustedes no sean el móvil con el que lo hayan hecho con los asociados. ¿Sí? Es muy importante entender que los delitos de interceptación de datos informáticos existen y es muy importante que entendamos que estos dos están proviniendo de correos no seguros, ¿sí? De estos correos del Ministerio de Salud le informa que tiene una prueba obligatoria, que le digamos a nuestra base social que nosotros seamos móvil para ello. Pedro, ¿y eso qué tiene que ver con Sarlaf? Señor, que en el momento en que a un asociado suyo le utilizan dinero para delitos fuente de LAF, automáticamente usted está contagiado. Entonces usted debe promover prácticas seguras en su base social, porque su base social es su parte interesada más grande. Y por tanto usted debe adoptar, porque ellos no saben de SARLAF. El que sabe de SARLAF es usted. Entonces debemos promover eso para realmente dinamizar nuestro modelo. Y entonces, ¿cómo ajustar el riesgo, señores? Primero, ajustar las matrices de riesgo. La matriz que no haya sido actualizada en el trimestre que acaba de pasar, me permitiría decir, señor, que tiene un SARLAF de papel. ¿Sí? Y es claro, que me digan, es que yo soy cerrado, es que no tengo, no, usted tiene riesgos porque sus asesores asociados están operando desde casa, están trabajando con otro tipo de economía, entonces, por tanto, usted está expuesto a más riesgos porque sus partes interesadas no son estáticas, son dinámicas. Y el que me diga hoy que no le ha cambiado la normalidad, realmente lo podría colocar mucho en tela de juicio. Que los profesionales de riesgo, en este caso los oficiales de cumplimiento, deben prestar atención no solo a productos finalizados, sino a materias primas que están adquiriendo sus clientes. Tratar de asegurar el destino de recursos. Entonces, por ejemplo, yo sé que muchas entidades del sector fueron o promovieron kits de bioseguridad, todos los elementos relacionados con pandemia, adopciones o intermediación en cadenas productivas. Entonces, por ejemplo, ahí debemos estar. Un cliente mío, por ejemplo, decidió decirle a los asociados que independientemente si fueran empleados o no, tienen tiendas en sus casas o unidades productivas, servir como facilitador y generar redes de colaboración. Ahí modificó el SARLAF en el momento en que usted estratégicamente tomó esa decisión. Eso requiere un cambio. Hay entidades que adoptaron canales, hay entidades que adoptaron motores de crédito. Es muy importante tenerlo presente. Asegurar la plena y segura verificación del tercero mediante los canales virtuales existentes y los nuevos. Y entonces, estoy recibiendo pagarés por domiciliario, por Efecti, por Zoom, por WhatsApp. Señor, es importante que usted garantice que está validando la identificación del tercero. Es importante que usted utilice medios de control y de verificación de identidad. Ah, que Pedro, en este momento no tengo dinero. Entonces, con lo que tiene, ¿cómo lo puede lograr? Entonces, claramente, el modelo de negocio siempre va a mandar. Yo le he dicho a mis clientes, señores, si hay que hacerlo por WhatsApp, lo hacemos, porque de eso comemos. Pero claramente, ¿qué controles va a utilizar? Si es a priori o a posteriori, para que usted garantice que en 2 o 3 meses usted no tenga fraudes. Y se materialicen riesgos asociados de la app, como son el riesgo de liquidez, riesgo legal, ¿cierto? Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Definir políticas y estrategias organizacionales enfocadas en la prevención de riesgo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más le preocupa ahorita a la SUPER? Que todas estas nuevas normalidades que están adoptando las entidades, cero riesgo. Entonces, el sistema se quedó allá. Oficial, usted sigue haciendo lo mismo que hace,
Pero espérese, usted está originando ahora desde casa la protección de datos de los clientes, usted está disponiendo información de las personas. Es más, hasta mañana hay plazo de actualizar datos personales, ¿cierto que sí? Y entonces, ¿cuántos oficiales de cumplimiento dijeron, venga, yo le he hecho una revisada a esa política y miramos qué temitas tienen que ver de la ahí? ¿Y cómo yo estoy garantizando que un funcionario no vaya a utilizar la base que ahora está consultando desde su casa para vendérsela al primo, al tío, o no sé, eh, o al crimen organizado? Y entonces, ¿eso tiene que ver con qué? Con su plasmación de identidad. ¿Eso es un delito fuente? Sí. Entonces, ahora, ¿qué mecanismos estoy utilizando para controlar que la información no se escape y después yo no tenga unos riesgos que, de llamadas de extorsión, etc., que todo tiene que ver con delitos fuente de la. Y por último, la divulgación de información oportuna para prevenir ciberdelitos, fraudes y financiación de actividades ilícitas. Entonces, ¿de qué manera estoy controlando y monitoreando las operaciones? ¿Y de dónde provienen esas operaciones? Y que ahora recaudo en N medios de recaudo, y que ahora desembolso en N medios de desembolso, y quién está yendo a recoger ese dinero. Y entonces acá entra muy fuerte un componente de lo que tiene que ver con beneficiario final, que salió en noviembre, fue fortalecido en enero y en febrero, y que la super amplió la exposición en el momento en que febrero dijo, señores entidades, ahora pueden hacer afiliaciones digitales. Está perfecto, el modelo de negocio siempre le va a ganar a cualquier sistema de riesgo, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Entonces es muy importante, yo me imagino que iré a ver unos informes de oficial de cumplimiento llenos de dinámica, llenos de cambios, llenos de actualizaciones. ¿Para qué? Para que realmente sí seamos idóneos a lo que está pasando con el mercado, con la economía colombiana. ¿Listo? Entonces, señores, ya para empezar a las disposiciones finales. Entonces, es importante entender que hace 10 días, 15 días, la superintendencia publica para comentarios y observaciones los cambios en la básica jurídica que tienen que ver con la. Y entonces vemos un primer punto muy fuerte. Y es el primero, y es que dice, fondos de empleados de tercer nivel, entonces ahora van a ser exceptuadas del SARLAF pesado, sino van a ser un SARLAF mucho más cercano a un CIPLAF, mucho más de control y monitoreo, pero cuyo vínculo de asociación sea generada exclusivamente por una misma empresa o institución pública o privada. Habla solo de fondos de empleados. Segundo, los organismos de representación vigilados. Entonces, lo que tiene que ver con organismos de la economía solidaria del segundo nivel. ¿Cierto? Precooperativas que no presten servicios de crédito. CTAs de tercer nivel que tengan menos de 20 trabajadores, las instituciones auxiliares del cooperativismo que no presten servicios de crédito. Entonces, por ejemplo, uno de mis clientes grandes tiene centros vacacionales y esos centros vacacionales son instituciones auxiliares del cooperativismo. Ellos no tienen que hacer el SARLAF pesado, sino un SARLAF ligero. Y las organizaciones solidarias vigiladas en proceso de liquidación voluntaria o forzosa. Entonces, estas organizaciones deben dar cumplimiento, perdón por la escritura, mínimo a los aspectos presentados en el anexo como obligaciones frente a medidas de control de riesgo de lavados de activos para las organizaciones vigiladas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un capítulo de la nueva circular que habla de requisitos mínimos que lo convierte más en un CIPLAF que en un SARLAF, pero solo a este tipo de entidades. Las demás tienen que aplicar, así su vínculo sea abierto, si son de tercer nivel, de segundo nivel, tienen que aplicar el SARLAF completo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante entender en la propuesta que hace la superintendencia? Que reduce el número de políticas de 14 a 10, ¿sí? ¿Qué destacamos acá? Alinear la administración de riesgo con el proceso de planeación estratégica. Entonces es importante incorporar una herramienta, se llama MICMAC,
que me ayuda a valorar los objetivos contra los riesgos y una calificación de correlación para entender cuáles son riesgos estratégicos a nivel de lavado de activos para la estrategia. Es una herramienta que pues hay que tener un poco de apropiación de conocimiento para implementarla, pero es la herramienta más simple para hacerlo. Es importante que lo hagamos. ¿Listo? ¿Qué es más importante? Actualiza el tema de PEPs y entonces es importante esto. Y lo voy a leer como lo dice la propuesta. Diseñar instrumentos y o herramientas. Dice, Pedro, entonces tengo que actualizar mi manual SARLAB en el tema de instrumentos y mecanismos. Sí. Cuando un asociado, cliente o beneficiario final es un PEP, obtener la aprobación para la vinculación o mantenimiento de la relación comercial. Esta última cuando el asociado, cliente o beneficiario final cambie su condición a PEP por una instancia de jerarquía superior a la que normalmente aprueba la vinculación, debidamente autorizada y deberá ser informada al órgano permanente de administración. Entonces, ¿qué es importante? Pedro no es PEP, pero el próximo mes en mi consulta aparece PEP, así ya sea asociado, debo llevarlo a la junta o al consejo para realmente aprobarlo. Esto no es solo para asociados nuevos. Si me di cuenta que cuando hago consolidación de operaciones, lo cruzo contra listas PEPs y alguno de los que transó conmigo, sea proveedor, sea colaborador, sea asociado, sea familiar, ¿cierto? En primer grado de consanguinidad. Segundo, ¿cómo es? Segundo de consanguinidad, primero de afinidad. Sea PEP, automáticamente lo debo llevar al siguiente mes o a consejo a junta para que sea aprobado. Nadie más, no el gerente, no obliga, solo lo aprueba el órgano permanente de administración. ¿Listo? Implementar medidas razonables de debida diligencia para determinar el origen de sus recursos y prever procedimientos más exigentes en la vinculación, entendiendo que debemos ser más rigurosos por una propuesta de la superintendencia y realizar un monitoreo transaccional continuo y más exigente teniendo en cuenta el perfil de riesgo. Entonces, el monitoreo transaccional es acorde a mi segmentación, a mi sistema de señales, cómo estoy corriendo mi base en el tiempo para determinar cuáles transacciones prestan anomalía. De esas anomalías, después de una diligencia, se vuelven inusuales y de esas inusualidades, después de la debida diligencia ampliada, cuántas se transforman en sospechosas. Pero ese es el camino. Y en función de eso, informarle al Consejo de Administración o a la Junta Directiva cómo está el perfil de riesgo de la entidad. Ya no es que estamos cumpliendo porque se supone que ya estamos al 100, sino después de aplicados los controles en el trimestre, cómo se encuentra el perfil de riesgo de la entidad. Si está concentrado en bajo, en medio bajo, en medio o en alto. ¿Listo, señores? Ya para finalizar, entonces es importante entender que dentro de nuestros manuales debemos adoptar el proceso de países de mayor riesgo. Es un sofisma porque yo sé que muchos de ustedes no tienen operaciones. Lo único como control es validar que nuestros proveedores, por ejemplo, los de tecnología, no estén siendo implicados en paraísos fiscales. Acá es muy importante entender que durante el mes pasado, hace mes y medio, incorporaron a Panamá como paraíso fiscal nuevamente. Panamá duró 2, 3 años haciendo unos esfuerzos enormes para que estar en una zona gris y otra vez entró a lista negra. ¿Sí? Entonces, otra vez Panamá es reconocido como paraíso fiscal. Es muy importante que entendamos que nuestros proveedores asociados que tengan relaciones con Panamá, nosotros tengamos unos controles superiores ¿a qué? En nuestros sistemas de vinculación y actualización de datos. ¿Listo? Acá es Listo, importante. discúlpame.
Sí. Tenemos una pregunta que nos, del señor Daniel González. Nos pregunta, muy buena charla. Todo lo anterior me genera una pregunta. A nivel de SARLAF, ¿qué sigue? ¿Qué se espera a nivel normativo que cambie el futuro? La incorporación de Big Data, de inteligencia artificial y análisis automático de operaciones. Ya la UIAF adoptó un sistema de inteligencia artificial, es de IBM, y está haciendo unos análisis muy bravos. Lo que le van a exigir a las entidades, ya de manera obligatoria, va a ser la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial y predictivos para hacer el monitoreo de operaciones. Nosotros, digamos, lo que dejó esta nueva, en la pandemia, es que definitivamente el mundo virtual se incorporó a las organizaciones. Las que se resistían, les tocó por fuerza de subsistencia. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? A incorporar controles de validación de identidad incorporados o automatizados, a la tercerización de los servicios de validación de identidad y a la analítica en tiempo real. Es muy importante tenerlo presente, don Daniel, me parece muy buena pregunta. La superintendencia no le baja un centavo al control, ni en pandemia, ni sin pandemia. Estamos pasando por un periodo de supervisión, que nuestro ente de supervisión es fuerte. Eso es bueno porque yo creo que esta superintendencia o este periodo de vigilancia hizo lo que no hicieron los últimos 13 o 14 años, 12, 15 superintendentes que pasaron, que realmente es llevarnos a una administración por riesgos. Yo digo que imagínense donde en los últimos 2 años la super no hubiese molestado tanto con los temas de vinculación de conocimiento del cliente, nos hubiese llegado la pandemia y nos bloqueamos, porque yo sé que el SARLAF ayudó a muchas organizaciones a digitalizar, a hacer controles con listas, con terceros, a recaudar. Y cuando llegó pandemia, muchos estaban preparados y los que se resistieron les tocó. Y algo que pensaban hacer en un año, lo tuvieron que hacer en un mes. Y se dieron cuenta que sí es posible. Eso es como todos nosotros diciendo, oye, en casa sí se puede trabajar. Que dio duro, sí, pero lo pudimos hacer. Entonces es muy importante eso. La super va a seguir fortaleciendo los procesos de inspección. Me parece chévere que hayan exceptuado a este tipo de entidades que realmente no son aplicables para tener un SARLAF tan pesado, pero al resto tipo de organizaciones me parece que es idóneo, es adecuado a la naturaleza. Ahí es donde debemos entender que necesitamos SARLAF a la medida de nuestra organización. No necesitamos fusiladas, no necesitamos copias, porque eso es lo que hace que los SARLAF se vuelvan complejos. Es muy importante tener en cuenta que el SARLAF debe ser a la medida. Entonces, por eso es importante que lo hagamos a la medida de nuestras organizaciones. Ya para finalizar, señores, es importante que revisen en la página de la Super la actualización del formato 5, que habla de firma y huella, entendiendo que ya podemos utilizar factores biométricos. Entonces, si tenemos un servicio de validación de identidad, ya no escribimos firma y huella, sino la minuta que nos ha dado nuestro proveedor de validación de identidad para incorporarlo. Si es virtual, si es presencial, sigue siendo firma y huella. ¿Listo? Y lo que tiene que ver con validación no presencial, o sea, virtual, para incorporarlo como un control del AF. Entonces, si ustedes me dicen que el SARLAF no cambió en estos 3 meses, claramente ustedes me tenían que garantizar que no han afiliado o no han entregado un solo producto de manera virtual. Si lo han hecho, claramente su manual debe estar actualizado, su matriz debe estar actualizada porque tiene nuevos controles, como validar una entrevista o de conocimiento del cliente por Zoom. Eso es un control. Entonces, señores, por tiempo, les agradezco mucho su disposición. Espero haber sido lo más claro posible. Es importante entender que esto está cambiando y que tenemos que ser dinámicos con
las medidas que estamos adoptando. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Ingeniero Pedro, muchas gracias por habernos dado tu charla. De verdad es de gran utilidad para todos. Para finalizar, si todos desean, los invitamos a que habiliten su cámara y nos tomemos una selfie final. Esto para pues conocernos, vernos un poquito, quienes asistieron, quienes estuvieron. Nuevamente pues les agradecemos por haber asistido, les agradecemos por acompañarnos, esperamos de verdad haya sido útil. Si todavía tienen alguna duda, están a tiempo de escribirla para que el ingeniero Pedro no la pueda resolver. De acuerdo, dicen que es importante tener la memoria. Para tener las memorias, escriban al correo comercial @ethosweb.com y ahí con gusto se las haremos llegar. Si todos desean, gracias, por favor habiliten sus cámaras. Igual nuevamente les extendemos la invitación para el próximo jueves. El próximo jueves también tendremos conferencia, será sobre innovación. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Hasta luego. Bueno, señores, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.